Vamos a seguir con esa temática, tomando como base este pasaje de la Biblia. Dice San Lucas 18, del 1 al versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él y le decía: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Hasta ahí, hermanos. Dios amantísimo y buen Padre, te damos gracias en esta hora, alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres un Dios grande y poderoso a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. A ti damos la honra, a ti damos la gloria y la alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, amados hermanos, en esta hora en el nombre del Señor. Hablando acerca de la oración, tenemos que entender que esta misma es la comunión verbal y mental que el creyente tiene con Dios a través del Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros oramos, nos concentramos en una forma mental, nos enfocamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero también abrimos nuestros labios y en forma verbal hacemos oraciones a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pero fíjese, es muy interesante porque aunque Dios tiene la capacidad de leer, entender y conocer los pensamientos del ser humano, Él mismo nos recomienda, hermanos, que nosotros oremos y meditemos en sus bondades, en sus misericordias y en sus bendiciones. ¿Puedes decir amén a eso? Mas, sin embargo, la oración se presenta en las Sagradas Escrituras como algo audible, como algo verbal. Y basado en esto, yo quisiera que nosotros, en forma breve, consideremos acerca de este hermoso tema que es la oración. Amén. Mire, amados hermanos, vamos a hablar algunos puntos que a lo mejor ya los conocemos, pero es muy bueno poder recordarlos. Por ejemplo, la oración es una necesidad. Es una necesidad para la vida de todo cristiano. Eso es la oración. En el primer versículo que leímos en este pasaje que tomamos como base de Lucas capítulo 18, ¿verdad? Ahí viene precisamente esta frase: también le refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de orar. Amén. De orar siempre y de no desmayar. Entonces, de entrada, lo que primero nosotros vemos ahí como algo muy importante y básico es que la oración no es una opción o no es una simple recomendación que Dios nos está dando, sino que el Señor mismo nos está presentando la práctica de la oración como algo necesario,
¿Qué cosas son necesarias en la vida de nosotros los seres humanos? El alimentarse, el comer, el beber agua, el respirar, el dormir, ¿verdad? Y hay muchas cosas que son necesarias, hermanos, para que el ser humano pueda subsistir, pueda vivir. La oración en la vida cristiana es necesaria. Así de claro y de simple, el Señor nos hace esta referencia. Pero mire, notemos que el Señor, cuando habla de la oración, la presenta como una necesidad. Y luego añade que esta necesidad existe siempre, ¿verdad? Sobre la necesidad de orar siempre. Y luego el Señor añade que esa necesidad continua, uno la debe llevar a la práctica sin nunca desmayar. Esto es, no desistir. Entonces, de entrada, algo muy básico y simple es que todo aquel que se diga llamar cristiano, hombre o mujer, mujer o hombre, joven, adolescente o niño, todo el que nos llamemos cristianos, tenemos que tener una vida devocional de oración. Tenemos que tener una vida de oración. Y no una oración simplemente por los alimentos, sino una vida devocional donde uno separa tiempo, amén, simplemente para platicar con Dios, simplemente para entrar en comunión, en comunicación espiritual, hermanos, con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo asunto necesario es indispensable para la vida y no es un lujo. Todo lo que es necesario es indispensable. No es un lujo. Hay cosas que son necesarias y hay cosas que ya pues simplemente es un lujo, ¿verdad? Algo muy simple sería en esta sociedad en la que vivimos, necesitamos un auto para movernos, para ir a trabajar y regresar a casa, ¿verdad? Esa es una necesidad, un auto. ¿Pero qué sería un lujo? Pues un auto de marca de lujo, de alta gama, ¿verdad? Ya eso es un lujo, porque tanto te lleva un auto de lujo al trabajo, te lleva un auto de marca que no es de lujo, igualmente al trabajo y te regresa. Entonces hay cosas, hermanos, que en la vida del ser humano son necesarias y otras son de lujo. La oración es una necesidad. Las cosas indispensables nunca se deben de considerar como un lujo, ni los lujos tampoco se deben de considerar como indispensables, porque hay gente que se maneja así, ¿verdad? Ve algo que es de lujo y dice, lo necesito. No, realmente no lo necesitas, ¿verdad? Te quieres dar ese lujo, amén, pero no es necesario. Entonces es muy indispensable aclarar esto. Las cosas indispensables nunca se deben de considerar lujos, ni tampoco los lujos se deben de considerar indispensables. Por ejemplo, comer, beber, descansar, respirar, lo que ya dijimos, son cosas necesarias e indispensables para que el ser humano pueda existir. Amén. Pero un cuadro en la pared de Botero o de algún pintor famoso, ese ya sería un lujo. Amén, ya es un adorno de lujo, sin el cual nosotros muy bien podemos vivir. ¿Cuántos pueden vivir muy felices y muy contentos en su casa, con su familia, en su hogar, sin una pintura de Picasso? ¿Verdad que sí? No, hombre, vivimos tan felices
y a lo mejor ni conocemos las pinturas de Picasso. Entonces son lujos esos artículos, hermanos. De igual manera, nadie puede existir como un verdadero cristiano sin esta práctica esencial en la vida cristiana. Amén. Ser un cristiano, un creyente nominal, pero nunca un verdadero cristiano que agrada a Dios a través de la práctica de la oración. Hay mucha gente que dice que es cristiana, pero simplemente asiste a la iglesia por calmar su conciencia, por sentirse bien, porque experimenta paz dentro de la casa de Dios, pero realmente no llevan una vida de oración. De hecho, en cada necesidad y en cada problema que tienen, buscan la ayuda de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, de los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, para que les ayuden a interceder en oración por sus necesidades. Son simplemente cristianos nominales, que asisten a la iglesia como mucha gente, pero que no viven una vida cristiana consistente, ejemplar, comprometida con Dios y, hermanos, llevando a la práctica la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia, viviendo una vida piadosa delante del Señor. Entonces, cada uno de estos aspectos nos hacen entender que la oración en la vida de todos nosotros, hermanos, debe de entenderse como una necesidad. Así como usted almuerza en su casa, come y cena, o si da 2 comidas o 3 o una, las que dé, así debe de llevar la práctica de la oración. No debe de pasar un solo día, hermanos, que nosotros practiquemos la oración y la comunicación con Dios nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y considerando las Sagradas Escrituras, encuentro que aparte de que la oración es necesaria, como Jesús la presenta, encuentro, hermanos, que la oración en la Biblia nos la presentan también como una urgencia para todos los creyentes, para todos los cristianos. El Salmo 65, versículo 2, la Biblia dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, dice el salmista David. Entonces entendemos que David en este salmo está diciendo: a ti vendrá toda carne. ¿A qué se refiere? Se refiere a la necesidad que todo el ser humano posee de presentarse delante de Dios en oración. Amén. Esa es una realidad. El salmista David le dice a Dios en este versículo: Señor, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Porque él está expresando la necesidad generalizada, hermanos, que la sociedad y la humanidad entera tiene de tener comunicación con Dios a través de la oración. Gloria a Dios. Uno de los pasajes bíblicos más hermosos sobre la oración, como una necesidad que todos los creyentes tenemos, está en Isaías 56, versículo 7. Si lo quiere buscar en su Biblia, dice el texto bíblico a la letra de la siguiente manera: yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Aquí en este hermoso pasaje podemos ver algunos puntos muy interesantes. Primero, que la oración es tan importante que Dios mismo conduce a su pueblo a su santo templo para que le busquen a Él en oración. Por eso dice el texto bíblico, hablando el Señor: yo los llevaré a mi santo monte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya.
¿Entendemos que la oración es importante? Que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, nos está conduciendo a nosotros a llevarnos a la práctica de la oración. Como usted cuando tuvo sus hijos y que eran pequeños o eran bebés, cómo los dirigía para comer y alimentarse en una forma sana y correcta, ¿verdad? Así el Señor, hermanos, nos lleva a la práctica de la oración. Pero también en este texto encontramos otra cosa muy interesante, que dice ahí que la oración recrea a los hijos de Dios. Yo los recrearé en mi casa de oración. Aquí hay algo muy interesante y muy importante que yo encontré, porque la palabra recrear significa crear de nuevo, significa renovar, significa restaurar. Por eso el Señor dice, yo los llevaré, ¿verdad? Y dice, y los recrearé en mi casa de oración. El Señor quiere que nosotros vengamos a su casa, y aquí en su casa habrá renovación para nuestra vida, aquí en su casa habrá restauración para nuestra alma, aquí en su casa, hermanos, nosotros encontraremos paz y consuelo para nuestras almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hace tiempo atrás escuchaba yo una persona predicando a través de la televisión, y él interpretó, su hermenéutica no era muy buena, él interpretó que cuando el Señor hablaba de recrear, hermanos, él lo interpretó como divertir y pasar el tiempo. ¿Cuántos vienen a divertirse y a pasar el tiempo a la iglesia? ¿Verdad que no? Dios no te está hablando de que te va a venir a divertir. Dios no nos está hablando que va a traernos a su casa para pasar el tiempo. Para divertirnos, pues contratamos un payasito. El Señor nos habla que nos va a traer a su casa y nos va a recrear, porque el Señor nos va a dar paz, descanso, consuelo, renovación, restauración, esperanza, aliento, vida. Diga gloria a Dios, hermanos. Alabe al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, las de aquella colonia de atrás digan gloria a Dios. Ustedes no, las de allá. Ah, gloria a Dios, qué bueno. Si saben alabar al Señor, miren. Estaba viendo un video esta tarde en casa, un video de un culto de hace muchos años aquí en la iglesia. Y mi esposa estaba planchando una ropa ahí donde estaba yo cerca. Y en la transmisión del video, era aquí en el celular, pero yo traía todo vuelo ahí. Se oía que decía el hermano Guevara, gloria a Dios, y decía la hermana Elvira, gloria a Dios, y se oía la voz de la hermana Gume, gloria a Dios, y me volteé a mi esposa y dice, oye, los hermanos de antes, oye, cómo alababan al Señor, ¿verdad? Y reconocía todas las voces de todos los que estaban hablando. Y mira ese que dijo, no se veía, nada más se veía uno que estaba acá enfrente, pero se oía la alabanza de la iglesia. Cuando nosotros vengamos a la iglesia, adoremos al Señor, hermanos. Alabemos al Señor. ¿Puede decir gloria a Dios? Abra su boca, aleluya, y glorifique y exalte el glorioso nombre de nuestro Dios. Aleluya. Solamente por medio de la oración es que los holocaustos y los sacrificios son aceptables delante de Dios, delante del Señor. Por eso el texto bíblico dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, ¿verdad? No hay nada que uno le pueda ofrecer a Dios que le sea agradable. Escúcheme bien esto, no hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios y que a Dios le agrade, que sea agradable para Él, si no va acompañado de oración. Esto es cierto, hermanos. Amén. El servicio a Dios siempre debe ir respaldado de oración. ¿Cuántos dicen amén? Si tú sirves a Dios y no oras, simplemente te gusta servir y activarte y ayudar, pues es simplemente activismo cristiano.
Así de simple, activismo cristiano. Mire, esto que estoy haciendo yo, la predicación sin oración, hermano, simplemente es un discurso, una retórica. Tiene que ir acompañada de oración. Es pura retórica. El canto sin oración, la música, la alabanza sin oración, es simplemente entretenimiento. Los músicos tienen que orar. Los que hablamos la palabra tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La enseñanza sin oración es simplemente pura técnica y pedagogía. Así de sencillo, hermanos. Cuando nosotros participamos en el culto al Señor, si no oramos es pura religiosidad y convencionalismo social. Cuando venimos a la iglesia sin orar, es simplemente compañerismo religioso. Oiga, qué importante es la oración. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, debemos de hacerlo, hermanos, bajo la plataforma o sobre la plataforma de la oración. De la oración. Todo lo que hagamos para el Señor, tenemos que ponernos en oración primero, en las manos de Dios a través de la oración, para que Dios en su misericordia use nuestra vida. ¿Puede decir amén? Uno no se puede parar aquí, hermanos, con una actitud altiva a predicar o enseñar. Los músicos no se pueden parar a ministrar en la música para apantallar lo bueno y lo bonito que tocan, o las cantoras, lo hermoso que cantan. No, hermanos. Tengo un amigo que dice que una vez subió en sus inicios de predicador, subió al púlpito de una iglesia donde lo invitaron a predicar y veía que toda la gente era muy inculta. Hablaba con mucho falta de educación, no con un léxico muy aceptable. Y él estaba ahí ya para tomar el lugar y dice que pensó: ahorita que me suban van a ver estos hermanitos lo que es un verdadero predicador. ¿Cómo ve? Pero dice que cuando se subió el Señor lo castigó. Dice, venía perfectamente sano. Dice, y desde la primera banca al púlpito se le cerró la garganta. Y dice, y después entendí que fue el Señor el que me cerró la garganta. Cuando uno hace algo para Dios, tiene que hacerlo, hermanos, con el respaldo de la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando venimos a la casa de Dios debemos de entender que estamos aquí en este lugar y este lugar tiene una característica. El templo, la casa de Dios, sobre todas las cosas, es el lugar de la oración. El Señor Jesús mismo lo dijo: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Uno debe entender que este lugar es consagrado, hermanos, para elevar oraciones a nuestro Dios. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este texto fue citado por nuestro Señor Jesucristo precisamente cuando aquella ocasión que expulsó a todos los mercaderes que había en el templo. ¿Se acuerda? Los que vendían y compraban animales para los sacrificios que el pueblo hacía, los cambistas que proveían la moneda nacional para los extranjeros que venían a comprar los animales y ofrecerlos en sacrificios. El Señor tumbó todas esas mesas de la gente que estaba comercializando, y porque le estaban dando ya un enfoque diferente. Nunca debemos de darle un enfoque diferente a la casa de Dios. La casa de Dios es venir para adorar el nombre del Señor,
es para venir y recibir palabra de Dios para nuestra alma. Venir a la iglesia es para tomar tiempo y pasar tiempo en oración a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es para venir a lucir el vestido o la ropa o la camisa o la bolsa o los zapatos o el perfume que uno anda estrenando. No, hermano, no nos equivoquemos. Este lugar está consagrado para venir, orar y elevar oraciones, alabanzas y recibir de la presencia de Dios, palabra de Dios para nuestra alma. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y mire, yo tengo un puntito más. Y cuando lo escribí dije, a lo mejor me estoy exagerando. Pero luego me puse a buscar en la concordancia. Dije, debe de haber una referencia. Porque puse como nota, el no orar es pecado. ¿Y a qué te refieres, Jorge Reyes, con que no orar es pecado? Bueno, 1 Samuel 12, versículo 23. Ahí Samuel le dijo al pueblo de Israel las siguientes palabras. 1 Samuel 12, 23. Dice Samuel, dice el pasaje: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén. Amados hermanos, iglesia, por medio de la oración, uno se convierte en un intercesor en favor de quienes están necesitados. Amén. Si tú no oras por tu familia, si tú no oras por tu casa, si tú no oras por tus hijos, estás fallándole al Señor. Porque tú eres el medio que la palabra y la bendición de Dios va a usar para que llegue la bendición a esa casa, a esa familia, a ese hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito el nombre del Señor. Samuel era el líder de Israel, era juez, era sacerdote y también profeta para la nación. Todavía no existía en esa época la monarquía, y entonces es por eso que él sabía que el bienestar de la nación dependía en gran parte de sus oraciones en favor de su pueblo. Él sabía que necesitaba orar por esa nación, que necesitaba orar por ese pueblo. Hermano, ¿cuántos de ustedes saben que tienen que orar por sus hijos? Aleluya, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros. Amén. La hermana Rubí y yo como pastores tenemos una responsabilidad de estar orando por la Grey, por la familia de Dios, el rebaño que Dios nos ha puesto a cuidar y a cubrir. Hermano, pero usted también tiene una responsabilidad de orar y de interceder por los suyos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cuando Moisés comisionó a Josué que fuera a pelear contra Amalek, sucedió, allí está en Éxodo 17, sucedió un acontecimiento muy interesante. Dice que mientras Josué y el pueblo estaban peleando allá en el valle, dice la Biblia que Moisés estaba intercediendo con sus manos levantadas. Amén. El relato dice así textualmente, Éxodo 17, 10 y 11. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, hermanos, el relato añade que Aarón y Hur subieron las manos de Moisés, uno de cada lado,
e hicieron que se sentara sobre una piedra a fin de que pudiera interceder debidamente por el pueblo. Amén. Yo encuentro aquí en este pasaje que no muchas veces va a ser fácil o no siempre va a ser cómodo interceder por los tuyos, por aquellos a quien tú amas, por tu familia, por tu pueblo, hermanos, pero si no hay un Josué y un Ur para levantarte las manos, está el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo para fortalecer tus brazos, para fortalecer tu vida, para fortalecerte, para mantenerte con las manos levantadas. Y yo te digo en el nombre del Señor que van a ver tus ojos la bendición y la victoria de que tu familia venga al conocimiento de Dios. Aleluya. La oración, hermanos, es indispensable para la vida de cada uno de nosotros. La oración es el único medio de intercesión a favor de quienes uno desea que Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a los suyos? ¿Verdad que sí queremos que Dios bendiga a todos los nuestros? ¿Cómo podemos bendecirlos? A través de la oración. A través de la oración. Job, dice la Biblia en Job 1:1, que Job intercedía por sus hijos después de que estos tenían festividades, ¿verdad? Juan 17:6 al 20, el Señor intercedía por los suyos y por todos aquellos que habrían de creer, dice la Biblia. En Colosenses 1:3, el apóstol Pablo no cesaba de orar por la iglesia. Dice el texto bíblico: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Y en Colosenses 4:12 encuentro Gracias, hermano Gerardo. Gloria a Dios. ¿Me escuchan, hermanos? Colosenses 4:12 dice la Biblia que lo mismo hacía Epafras. Dice el texto a la letra: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así es que, basado en esto que acabamos de considerar, entendamos que el padre que verdaderamente se preocupa por su familia, por sus hijos, intercederá por ellos en oración en todo momento, hermanos. El cristiano que realmente desea la salvación de todos los perdidos intercederá constantemente en oración por todos ellos. Amén. El esposo que realmente ama a su esposa y viceversa, la esposa al esposo, siempre intercederán el uno por el otro. Amén. Gloria a Dios. Y quien no lo haga, pues entonces estaremos fallando delante del Señor. Si nosotros tenemos hijos que todavía no conocen de Dios y no oramos, estamos fallando nuestra responsabilidad delante de Dios. Mire, yo tengo 3 hijos y los 3 conocen a Dios y sirven a Dios. Gracias. Y sirven al Señor, hermanos. Amén. Y eso no me exime de orar por ellos. No, tengo que estar orando constantemente por ellos. Ahora ya no para que el Señor los salve, sino para que el Señor los use, para que el Señor los guarde, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los conduzca y los dirija correctamente. Bendito el nombre del Señor. Y terminamos con esta última reflexión, último punto. La oración es una orden de Dios
para sus hijos. Amén. Se lo dije yo al principio de esta plática. La oración no es una recomendación, ¿verdad? La oración no es un consejo, no es una sugerencia, es una orden terminante de Dios. Por lo tanto, quien ora desobedece al Señor. Primera de Crónicas 16:11 dice la Biblia: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro constantemente. Buscad a Jehová y su poder y su rostro, ¿cada cuánto? Cada que nos acordemos. Constantemente, hermanos. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, a pesar de la debilidad de la carne o de lo difícil que se nos hace, hermanos, debemos de orar. Muchas de las veces la oración no es fácil llevarla a la práctica. El espíritu está dispuesto a hacerlo, dice la Biblia, pero la carne se resiste. Se resiste, hermano. ¿Verdad que sí? Hay gente, a mí a través de los años, tengo más de 30 años predicando la palabra, y a través de los años hay gente que ha venido y me ha dicho: pastor, es que mire, Dios lo sabe, yo tengo el deseo de orar y quiero pasar tiempo con Dios, pero apenas me pongo a orar y me quedo dormido. Es la carne, hermano, es la carne. Un hermano que asistía aquí a la congregación hace muchos años, él tenía esa situación que decía que se ponía a leer la Biblia y le daba sueño, se ponía a orar y le daba sueño, y un día pasó el tiempo y enfermó de la cintura. Tenía dolores muy fuertes en su cintura y no podía estar de pie, no podía estar sentado, no podía estar acostado. Decía: de todas las posiciones, hermano pastor, que me acomodo y me pongo, dice, tengo un dolor agudo en mi cintura y mi espina dorsal y la espalda. Le habían hecho estudios, le habían dado medicamentos para el dolor, medicamentos fuertes, porque el dolor era agudísimo. Y un día vino y me dijo: pastor, ¿qué cree? Ya encontré una posición donde no me duele. Él ya era un hermano retirado, jubilado, ya no trabajaba, ya mayor. Le dije: sí, hermano, ¿y cuál es esa posición? Dijo: hincado. Dijo: mire, me hinqué a buscar abajo de la cama unos zapatos y mi esposa me vio y me dijo: ¿qué tienes? Te va a dañar la espalda. Y dice, y me di cuenta que no tenía dolor. Le dije: hermano, Dios le está hablando. No puede estar de pie, no puede estar sentado, no puede estar acostado, nomás hincado. Pues Dios quiere que pase ahí tiempo. Y se hincaba y no sentía dolor. El tiempo, las horas que pasaba hincado en su casa, dice que estaba sin dolor. No quiero decir que era un medio que yo estaba usando, pero lo importante, hermanos, es que nosotros llevemos a la práctica la oración. ¿Cómo me acomodo yo aquí en este ejemplo, en esta ilustración? Pues no espere nomás estar hincado para estar a gusto, ¿verdad? Ahora que tenemos vida, salud, llevemos la oración a la práctica. ¿Puede decir gloria a Dios? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la Biblia: orad sin cesar. Primera de Timoteo 2:8 dice el texto bíblico: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, así es que
Damos gracias a Dios por que Dios ha proveído la oración para nuestra vida y para nuestros medios. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno y tú eres fiel. A ti damos, Señor, la honra y la gloria. A ti damos, Señor, toda honra y toda gloria. Por siempre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Le invito, hermanos, a salir de su lugar y venga al altar y vamos a estar orando un momentito aquí delante del Señor. Venga y dele gracias por lo que el Señor ha hecho en su vida. Dele gracias por lo que Dios le ha bendecido. Dele gracias por este día que Dios le permitió vivir, trabajar, laborar en su empleo. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias a Dios por todo lo que se ha llevado a cabo, hermanos, en su vida de parte de Dios. Todo lo que el Señor ha hecho en este día, en estos días, las bendiciones que Dios le ha dado a su vida. Te damos gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, porque eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios grande y un Dios poderoso. Gracias, Señor, por tus misericordias y tus bondades a nuestra vida. Ore al Señor, hermano. Abra su corazón y ore a Dios desde lo más profundo de su corazón. Preséntese delante del Señor.